Bueno, vamos a comenzar este video, por supuesto, como uruguaya y como persona que vive en Uruguay. Hoy no se puede comenzar un video ni hacer un video sin tener en cuenta lo que ha sucedido y lo que se comenta a nivel mundial con la muerte de José Mujica. Estamos todos los uruguayos un poco consternados por la muerte de este gran militante por la libertad y la democracia de nuestro país. No precisa que yo diga a esta altura quién era Mujica, porque de todas partes del mundo se está hablando justamente de la desaparición física de este gran militante y presidente de la República Oriental del Uruguay, expresidente. Estamos en 3 días de duelo por los honores que se le están rindiendo, con miles y miles de militantes y de personas que han ido a despedirse de esta persona. Son 3 días donde se le ha brindado todos los honores como el jefe de Estado que fue. Evidente que es yo no diría que es un político de la izquierda, diría que es un militante de la izquierda que ha tenido periodos en su vida, pero que la ha dedicado toda a la militancia. O sea que dedicó toda su vida a la lucha que él consideraba que era llevar a nuestro país a hacer un país igualitario, que los más infelices fueran los más privilegiados. Era una de sus grandes conceptos, digamos. Artiguista también. En sus primeros tiempos fue integrante del MLN, que era un movimiento guerrillero, digamos, pero que duró poco tiempo acá en Uruguay y fue fácilmente destruido, destrozado, bueno, como se le quiera llamar, desapareció, y él junto con otros dirigentes estuvieron 12 años presos, bueno, viviendo en situaciones bastante difíciles adentro de un pozo. Prácticamente vivió 11 años junto con 12 personas más que eran los dirigentes en ese momento. Pero luego cambia su estrategia, porque se da cuenta que en esa situación no iba, con ese método, digamos, no, acá en Uruguay era imposible llegar a una sociedad totalmente democrática.
sin que corriera la sangre, evidentemente. Cambia su estrategia, se dio cuenta que se había equivocado y que la única forma era a través del medio político. Y se transforma, da pautas de que realmente estaba arrepentido de cómo habían actuado y que se transforma en un político, digamos, o accede a la política y sigue su militancia en la política. Era muy característico su llegada al Parlamento, porque llegó en su Vespa de jean, y muy distinto a lo que se llegaba ya en la década del 90 al Parlamento de traje, corbata, y bueno, era todo un protocolo. Y Mujica llegaba con su moto, con su jean, sin corbata, obviamente. Ella exponía cuáles eran sus reivindicaciones, ¿no? ¿Por qué estaba allí? Y bueno, y sigue su militancia de otra manera, pero continúa. O sea que dedica su vida a ser militante hasta que llega a, funda el MPP, Movimiento de Participación Popular, donde comienza la militancia, continúa la militancia en ese movimiento y de ahí surge, por supuesto, con toda una militancia y un transcurrir del tiempo, llega a la presidencia de la República. Es decir, que era un personaje muy querido por la gente, porque muy, era muy fácil hablar con Mujica. Él se sentía muy cómodo con las personas que necesitaban realmente de un cambio. Bueno, daba muchas sorpresas porque aparecía en lugares donde nadie lo esperaba, se tomaba una grapita, que es una bebida típica creo que es una bebida típica de acá, o en boliches, entonces, digo, era muy popular, es decir, eso, y vivía prácticamente como él había vivido toda la vida mientras era presidente. Y eso llamó mucho la atención a el mundo entero, porque de allí comenzó a comunicarse con diferentes países, y lo empezaron a conocer como el presidente, creo que fue BBC de Londres que le decía el presidente pobre, porque siguió viviendo en una chacra que tenía en el cerro, y ahí, Cerro Norte, y ahí él plantaba, tenía quinta, plantaba flores, vendía y todo eso. Y siguió viviendo ahí. Y era una quinta como yo diría que cualquiera en este país, cualquiera no,
pero era una quinta bastante, no tenía grandes, no tenía lujos de ningún tipo. Era una quinta como cualquier persona del campo en este país podía tener, ¿no? Muy humilde, no era precaria, pero sí humilde. Entonces, justamente él decía que él no era pobre, simplemente vivía este, como él pensaba, o sea que no había que desperdiciar uno de los pensamientos que a mí me quedan de Mujica, es que no había que desperdiciar la vida corriendo atrás del dinero o de las cosas, de las grandes compras, de todo lo que sea eh, comodidad, sí, o sea, pienso que en su rancho tenía ciertas comodidades, ¿no? Pero no vivir pensando en el dinero para pagar cuentas, para cosas que después ni disfrutamos, porque tampoco podemos disfrutarlas ni estar en casa porque tenemos que salir a tener 20 trabajos para poder pagar todo eso. Entonces él decía que él llevaba esa vida, que él no decía que había que llevar esa vida, pero que él lo hacía porque él pensaba eso. Él tenía su propia filosofía. Y eso lo hizo muy popular, no solo en Uruguay, sino en países América Latina, países europeos, como hoy, que países del este, por ejemplo, están nombrando a Mujica como uno de los presidentes que tuvo Uruguay, que se destacó a nivel mundial. También fue propuesto para Premio Nobel de la Paz. O sea, no lo recibió, pero hubo una propuesta o algo así del Premio Nobel. Y bueno, y fue conocido también en el exterior por todo el tema de la legalización de la marihuana, el aborto, la legalización del aborto, el matrimonio gay, y eh, todos los derechos que tenían esas personas que de alguna manera estaban siendo discriminadas. Y todo eso hizo que Uruguay fuera uno de los países que primero tomó esos derechos hacia esa. Y eso también lo hizo muy conocido entre la gente joven. Pero no solo la gente joven de Uruguay, sino la gente joven de América, de Europa, de Asia, de los lugares más recónditos. Artistas famosos de Estados Unidos que venían a conocerlo, o sea, gente que iba a su rancho a conocer a Mujica, y no cualquiera, presidentes, y todo eso lo hizo que el Uruguay
fuera conocido no solo por el fútbol, sino por esta persona. Entonces ha hecho de él un gran personaje que ha sido de alguna manera, por supuesto, con las diferencias enormes que pueden llegar a existir con otros sectores de derecha, ha hecho que gente de dirigentes de derecha en este momento estén rindiéndole también homenaje a esta persona. Y también vendría el presidente de Brasil, el presidente de Chile, a su velatorio que está siendo en el Palacio Legislativo. Un personaje también que tenía salidas bastante interesantes, cómicas a veces, con una vida austera, pero sin ser pobre, ¿no? O sea, le decían el presidente pobre porque, bueno, vivía en un lugar humilde, pero era una persona que se ha leído todo lo que puede haber por ahí, que ha tenido una cultura interesante y que hablar con él era algo que todos hubiéramos deseado en algún momento, ¿no? Porque daba lecciones de vida. Más allá de que a veces estuviera de acuerdo o no, porque también decía lo que, o sea, no tenía ningún problema en decir lo que él pensaba realmente, aunque tuviera todo el mundo en contra. Él decía lo que pensaba y por lo tanto vivía como decía. Y eso realmente fue lo que la gente ha valorado más de su persona. Vaya a tener las discusiones hasta dentro de su propio partido. A veces usaba palabras que no eran las más correctas, pero eso resultaba gracioso, porque lo decía con términos que hacía que la gente se acercara más o que lo sentía más cercano a la gente popular, digamos. Entonces, por eso pienso que la izquierda de Uruguay ha perdido una pieza de un engranaje muy interesante que va a costar sustituir esa pieza. Un engranaje es algo que funciona si no le faltan piezas. Bueno, yo creo que en este momento pierde una de esas piezas, estoy convencida. Y que por supuesto que va a surgir otro, ¿no? Que él ya dejó otro. El propio presidente Orsi fue elegido por él para que se presentara para ser candidato. Pero con ese carisma, con esa personalidad, creo que va a costar que la izquierda uruguaya vuelva a contar con alguien tan apreciado como lo fue
los últimos tiempos, a pesar de su enfermedad, vivió en toda la campaña electoral, preocupándose, hablando, yendo a los lugares, a pesar de la gravedad de su enfermedad. Y bueno, estos días llegó su último día, ¿no? Y junto con Lucía Topolánsky, que era su compañera de la vida, bueno, acabó su existencia, aunque pienso que dentro de la historia de Uruguay no terminaron su enseñanza como persona que puede cambiar, o sea, como el cambio de alguna manera es lo constante en el ser humano y creo que él lo demostró porque con con los hechos demostró que él había cambiado exactamente y de ser una persona que fue muy cuestionada al principio, obviamente, pasó a ser el presidente de los orientales, de los uruguayos. Por eso, este video va, por supuesto que yo no estoy dando la noticia de algo, porque el mundo entero ya está hablando de él, obviamente, pero todos los que de alguna manera usamos un medio, aunque sea de poca relevancia, creo que está bueno que recordemos este día, ¿no? O estos días que ha sido la desaparición física de, de Pepe Mujica, ¿no? Como se le llama comúnmente. Bueno, esa era mi idea con respecto a la muerte de este expresidente uruguayo José Pepe Mujica.